Muy bien, buenas tardes, bienvenidas a nuestra nueva clase de auxiliar en radiología de los miércoles a las 18 horas. Le damos la bienvenida a todos, también les damos la bienvenida a todos y todas las que nos van a estar viendo en forma diferida, en forma de grabación. Le damos la bienvenida también. Vamos a ir arrancando. En las clases anteriores estuvimos viendo y profundizando a fondo, tejido óseo, articulaciones, cápsulas articulares, ligamentos, estructuras como la membrana sinovial, la producción del líquido sinovial, la mecánica de las distintas articulaciones. Y en este momento vamos a comenzar con un capítulo que tiene mucho que ver con lo anterior, que es el sistema muscular, tejido muscular. Yo lo primero que les quería preguntar, bueno, hoy me acompañan Luciana y Florencia, es si saben qué es el tejido muscular, el músculo en sí, si tienen algún concepto, si me pueden decir alguna definición, aunque sea pequeña, de lo que se imaginan que son las funciones del sistema muscular, como para ir arrancando. Sé que, por ejemplo, es un tema que se ve en biología en la secundaria, pero quizás se ve muy por arriba y a nosotros nos interese comprenderlo un poco más. Entonces vamos a ir hablando de este tema, vamos a ir mostrando algunas definiciones. Muy bien. A ver si se animan, no se animan. ¿Han escuchado la definición de fibras, de, por ejemplo, músculos bigeminados, trigeminados? Por ejemplo, sabemos que hay un músculo que se llama bíceps, hay otro músculo que se llama tríceps, cuádriceps. Tiene que ver con justamente la disposición de las fibras en distintos paquetes. Así que bueno, vamos a esperar por ahí que Luciana y Flor nos digan algo y vamos a ir empezando a compartir pantalla sobre nuestros apuntes específicos. Bien, perfecto. Ahí se ve. Bien, perfecto, Flor. Esa es una muy buena definición. Florencia nos dice, son órganos que nos posibilitan el movimiento o la bipedestación o el movimiento o el traslado o el levantamiento de cierto grado de peso también. Todo tiene que ver con el movimiento y la movilidad. Y fijémonos algo importante que dijo Flor, que habló no de tejido muscular, habló de órganos, habló de los músculos como órganos, porque el músculo, así como vimos que el hueso no es un tejido inerte, los músculos son órganos formados por diferentes tejidos, con su propia vasculatura, con su propia inervación, y a diferencia de los huesos, tienen dos tipos de inervaciones del sistema nervioso. Una que es motora y otra que es sensitiva. Y también vamos a encontrar en los músculos lo que es el arco reflejo, que ya lo vamos a hablar cuando hablemos de inervación. Bien, en principio el músculo es un órgano, también se le puede decir tejido si uno habla solo de las células, que se especializa en la contracción muscular, en el acortamiento de las células. Ningún otro tejido
en el organismo se especializa en el acortamiento. Entonces, ¿qué significa esto? El músculo por sí solo no produce movimiento. El músculo se acorta, ¿sí? Y luego se relaja y se expande. Se acorta cuando se contrae, luego se relaja y se expande. Pero si no tuviera fijación sobre el sistema óseo, el aparato locomotor, en realidad movimiento no existiría. Yo siempre digo que los huesos por sí solos pueden ser de soporte, pero no van a producir movimiento. Y los músculos por sí solos se pueden acortar, pero no van a producir movimiento sin el soporte o el anclaje que le da el sistema esquelético. Entonces, uno sin el otro verdaderamente no cumplen funciones, que es la locomoción. Bien, entonces vamos a ir viendo de a poco. Te dejo una pregunta, Flor, para ir pensando y respondiendo en el para mientras introducimos el tema. ¿Cuántos tipos de músculos o de musculaturas tenemos en nuestro cuerpo? Bien, entonces, una preguntita que vamos a hacer justamente es cuáles son las funciones del músculo o del órgano, ¿sí? Y vamos a reforzar esa pregunta. ¿Cuáles son las funciones? No la función, las funciones. Y vamos a ir hablando de los distintos tipos de tejido muscular, ¿sí? Porque no es uno, son varios y tenemos que, bueno, conocer el concepto porque es importante. Bien, entonces, cuando hablamos de tejido muscular, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a las fibras musculares. Las fibras musculares las vamos a ver ahora, pero son células alargadas, grandes, llamadas miocitos. Cuando hablamos de las fibras musculares, hablamos del músculo esquelético, el que nos sirve estricta y esencialmente para el movimiento. Entonces, están organizadas en paquetes. Esos paquetes nosotros los llamamos músculos y mueven distintas partes del cuerpo. Bien, pero no solo mueven las partes del cuerpo, mantienen a la persona erguida. ¿Qué quiere decir esto? Los músculos en reposo, cuando por ejemplo uno está parado, pareciera que no están contraídos, pero eso no es verdad. ¿Qué le pasa a una persona cuando pierde el conocimiento y se relajan los músculos? Se cae al piso, lo que nosotros llamamos desmayo o desvanecimiento. Entonces, cuando nosotros estamos parados, en realidad no es que relajamos los músculos, sino que están en un estado de semitensión permanente que se llama tono muscular. Ese tono muscular nos mantiene erguidos, si no nos caemos, ¿sí? Una persona que se queda dormido, por ejemplo, se cae, ¿sí? Se puede caer, no sé, de la silla, de cualquier lugar, hasta de la cama, si no está bien puesto, porque el tono muscular se relaja. Eso es típico cuando las personas, por ejemplo, tienen una sobredosis de algún fármaco que es inhibidor del sistema nervioso, como por ejemplo las benzodiazepinas y todo eso, se cae y queda así, no tiene tono muscular. Bien, la otra función del aparato muscular, del tejido o de los órganos llamados músculos, es proteger, sirven de, ¿cómo decirlo? Sirven de material elástico, ¿sí? Y protector para la masa ósea. Si bien no en todos los lugares que está el esqueleto se recubre por masa muscular, en la gran mayoría de lugares sí. Por ejemplo, el fémur
es un hueso que está muy recubierto por la masa muscular todo alrededor. La fractura de fémur tiene que ser una fractura de lo que nosotros llamamos alta energía cinética. Hay que golpearlo, vencer la resistencia que produce el cuádriceps, la masa muscular, y conservar suficiente energía como para fracturar un hueso largo, grande y grueso. Entonces sabemos que es una energía cinética de alto impacto. Que la persona que se fractura el fémur, por ejemplo, tuvo que haber tenido un accidente vial a alta velocidad, por ejemplo, ¿no? Entonces ya tenemos tres funciones de la masa muscular: el movimiento, el tono postural y la protección del esqueleto y los órganos. ¿Sí? Bien. Después hay otras funciones que son menos importantes, porque tiene muchas en realidad el sistema muscular, pero vamos a quedarnos con esas tres funciones importantes para preguntarlas, para saberlas, para recordarlas. La otra pregunta que vamos a recordar es el tema de la fibra muscular. ¿A qué llamamos fibra muscular? A la célula alargada, ¿sí?, que se llama miocito. Y esta forma parte del músculo estriado esquelético. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de músculos. Entonces, en el material que yo les di para estudio, en la página 30, como verán en pantalla, salen los diferentes tipos musculares, que en breve los vamos a estudiar. Uno es el músculo esquelético estriado. El resto lo vamos a ir descubriendo. El músculo estriado, pero no esquelético, sino cardíaco, del corazón, ¿sí?, que tiene sus propias características. Y el otro es el músculo que llamamos liso, que a propósito le decimos no estriado, que forma parte de todo el tubo digestivo. Todo el tubo digestivo es muscular, ¿sí? Si no, no tendría la movilidad del tubo digestivo para propulsar la comida, que se llaman movimientos peristálticos. Bien, entonces, vos, Flor, cualquier cosa nos decís, ¿eh? O nos comentás algo o lo que quieras. Bien, vamos a correr esto así puedo leer. Bien, entonces, hablamos del músculo esquelético. El músculo esquelético vemos las fibras, ¿sí?, que se disponen una al lado de la otra. Son células grandes, son células estriadas. Muy bien, perfecto. Ahí está Paula. Vamos a esperar que Paula ingrese. Así no se pierde mucho la clase. Hola Paula, bienvenida. ¿Nos escuchás bien, no? Ah, ahí está, nos dijo buenas tardes, genial. Buenísimo, Paula. Entonces, Gisela, vamos a esperar a que Gisela se conecte también. Así no se pierde la clase que es importante. Hola Gisela, bienvenida. Avisanos si nos escuchas bien.
¿Nos escuchás, no? Sí, perfecto. Muy bien, Gisela. Perfecto. Bueno, Paula, Gisela, se perdieron aproximadamente 15 minutitos de la introducción. No se preocupen, no hablé de mucho contenido específico. Sí hice un recuento de lo que hemos visto hasta ahora y que vamos a seguir por sistema muscular. Le había preguntado a Flor, Flor me dijo que bien, ningún drama, perfecto. Buenísimo que pudiste llegar y buenísimo que puedes cuidar tu salud, Gis. Eso es importante, ¿sí? Hay cosas que son importantes y hay cosas que son sumamente necesarias como el cuidado de la salud, que es lo que justamente estamos también aprendiendo en el día a día porque vamos a ser parte del equipo de salud, obviamente, obviamente. Muy importante, así que ni te preocupes, ni te preocupes. Lo importante es esto. Después véanse estos 15 minutitos de clase. Nosotros arrancamos a estudiar fibras musculares, arrancamos a estudiar fibras musculares y una de las cuestiones importantes de las fibras musculares es que nosotros dijimos la función que cumple el músculo en general en nuestro cuerpo. Una de esas funciones, ya dijimos, es el movimiento, ¿sí? El movimiento puede ser desplazamiento, puede ser contracción muscular. Bien, otra de las funciones es el tono postural. El tono postural es esa semicontracción, ese estado en el que el músculo no está ni contraído completamente ni relajado completamente, que nos mantiene erguidos, mantiene erguida la espalda y nos mantiene parados. El tono postural. Y la otra función es la de protección, amortiguación contra los impactos sobre el hueso y sobre los órganos en general. Por ejemplo, estábamos hablando del fémur. El fémur es un hueso grande y largo, pero tiene mucha masa muscular alrededor que lo protege de los impactos. Por lo tanto, es muy resistente a los impactos. Si estuviera solo, sin la masa muscular, no sería así. Para que un fémur se sufra una fractura, necesitamos un golpe de alta energía cinética, así lo llamamos. ¿Qué es alta energía cinética? Tiene que ser un golpe directo, transversal, que golpee la masa muscular, venza la resistencia de la masa muscular y conserve energía como para pegar sobre el hueso y romperlo, teniendo en cuenta que el fémur es uno de los huesos largos, más importantes y fuertes, sobre todo en una persona joven. Entonces necesita un mecanismo de alto impacto, como puede ser un incidente vial, que es muy, muy, muy típico en Argentina. Lamentablemente, nosotros tenemos estadísticas año a año de mortalidad y lesiones en las personas. En nuestro país, como en muchos otros países de donde la salud se ha relegado bastante y la educación vial se ha relegado y el cuidado de las rutas y todo eso, tenemos como primera causa de muerte y discapacidad por lesiones a los incidentes viales, lamentablemente, sobre todo en personas jóvenes. La segunda causa de muerte y lesiones y secuelas a largo plazo es la cardiovascular, toda la relacionada con, por ejemplo, los infartos agudos de miocardio, que es del corazón, o los ACV, o otros daños por ejemplo, de la diabetes en las diferentes arterias de las piernas, por ejemplo, o de los brazos. Bien,
Entonces, habiendo introducido eso que era importante, las tres funciones de la masa muscular, introducimos a qué llamamos fibra muscular. La fibra muscular, como tal, es la célula muscular. Acá, obviamente, ustedes lo van a encontrar en la página 29 y 30 de nuestro material de estudio. Esas son las que hay que leer. El tejido muscular, cuando uno lo ve, mira y tiene fibras. Esas fibras musculares son las células que son grandes y alargadas en el músculo esquelético y tienen la posibilidad de cortarse. Nosotros lo llamamos contracción muscular. Muy bien. Ahora, hay distintos tipos de fibra muscular, que es una de las preguntas que les había hecho para que piensen, ¿no? No necesariamente para que me respondan. Entonces, la fibra muscular es, a ver si puedo acomodar esto un poquito más allá. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Perfecto. La cosa es así. Nosotros tenemos tres tipos de fibra muscular distintas. Las estábamos introduciendo. La primera es el músculo estriado esquelético. ¿Cuál es el músculo estriado esquelético? O la musculatura esquelética. Como lo dice su nombre, y esto es para acordarse fácil, el músculo esquelético estriado es el que está adherido al hueso, ¿sí? Y es el que provoca y produce la contracción y el movimiento de desplazamiento de la persona. También el tono postural, ¿sí? Cuando nos sentamos y nos mantenemos erguidos o cuando nos paramos y caminamos. ¿Por qué se le llama esquelético? Justamente porque los músculos del sistema esquelético se fijan a los huesos. Y estriados, ¿por qué? Porque tienen pequeñas estriaciones. Si nosotros los vemos con más detenimiento, la fibra muscular, que es una célula alargada, tiene pequeñas estriaciones que son puntos de fijación a partir de los cuales se contrae. Nosotros llamamos sarcómeros. No quiero que se acuerden del tema sarcómero, que es muy biología molecular, pero sí del término músculo estriado esquelético, porque ustedes van a ver que hay muchas diferencias con el resto de musculatura. Entonces, la localización, como ya dijimos, están unidos al esqueleto y las fascias de los distintos huesos, ¿sí? A los ligamentos, fascias, etcétera. Ahora, por ejemplo, el que nos dice acá es el bíceps braquial. El bíceps, bueno, ya lo vamos a ver, está en la parte anterior del brazo, ¿sí? Y nos ayuda a la flexión. ¿Cuál es la apariencia de las células del músculo estriado esquelético? Son, primero, grandes, porque son alargadas, pueden estar eh, ubicadas en paquetes, ¿sí? En paquetes de fibras musculares, no se ramifican bajo ningún punto de vista y justamente al estar dispuestas en haces paralelos, se pueden ver los múltiples núcleos que tienen, que están en negrito, y el desplazamiento que produce las estriaciones de los núcleos hacia la periferia. Esas son todas características. ¿Qué tipo de actividad realiza el músculo esquelético? Contracción intermitente. O sea, yo por ejemplo me muevo, voy caminando. Cuando voy caminando, al hacer un paso hacia adelante, contraigo los músculos agonistas y relajo los músculos que se contraponen al movimiento, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo que levantar algo con mi mano derecha,
contraigo el bíceps y relajo el tríceps, que es el músculo que se contrapone. Nosotros lo llamamos antagonista. ¿Qué pasaría si yo quisiera levantar algo con el brazo y contraigo tanto el tríceps como el bíceps? O sea, músculo agonista y antagonista. Evidentemente, no se va a mover el brazo, no se va a mover, porque está en una tensión entre ambos músculos. Bien, actúa principalmente para producir movimiento. Esto lo dijimos y lo repetimos porque es importante, mediante un acortamiento llamado contracción. Obviamente, esta pregunta de ¿qué es la contracción?, que es un acortamiento de la fibra muscular, es una pregunta que tienen que saber y la vamos a hacer. También tiene una contracción y relajación controlada para mantener la posición contra la gravedad. A eso lo llamamos tono muscular. Otra cuestión muy importante del tejido fibra muscular estriado, esquelético, es que es voluntario. ¿Sí? Yo no tengo movimientos en contra de mi voluntad, yo no ando caminando, ¿sí?, salvo aquellas personas que, digamos, son sonámbulos o tienen algún tipo de patología, pero el músculo por definición, el esquelético estriado, no es involuntario, o sea, no se maneja solo, sí o sí yo lo manejo, yo decido cuándo iniciar el movimiento, cuándo terminar el movimiento, qué cantidad de fuerza hago y qué cantidad de fibras contraigo, ¿sí? Cuando uno hace poca fuerza, involucra pocas fibras. Cuando uno levanta mucho peso, está sumando todas las fibras del músculo esquelético estriado. Obviamente, los que hacen halterofilia, los que levantan pesas o peso muerto, así se llama, tienen una masa muscular grande y muchas fibras hipertrofiadas, agrandadas, como para levantar suficiente peso. Dicho sea de paso, o sea, depende del tipo de ejercicio y del trabajo que tienen las personas. Hay personas que, bueno, que, por ejemplo, son maestros mayor de obra, levantan con el hombro las bolsas de 50 kilos de cemento, levantan ladrillos, cañería pesada, etcétera, etcétera, etcétera. Y si bien no hacen ejercicio como tal de ir a un gimnasio, sino que su ejercicio está relacionado con su trabajo, muchas veces ni se dan cuenta de cómo crece y se hipertrofia la masa muscular, pero se puede notar. Cuando uno ve a un paciente y le pregunta el tipo de trabajo que hace, nota inmediatamente la hipertrofia muscular, ¿sí? Cuestiones importantes a tener en cuenta. No es lo mismo una masa muscular buena que una masa muscular mala. ¿Y por qué también, recordando sistema óseo, hueso, por qué podría relacionar la masa muscular con la masa ósea? ¿Cómo podría relacionarlo? A ver si se les ocurre. ¿Cómo podría relacionar una buena masa muscular con una buena salud del hueso? A ver si se acuerdan, si se les ocurre. Escríbanme más o menos. ¿Qué les parece? ¿Cómo los relacionamos? Tenemos 2, 3 minutitos para pensar. Van a ver por el otro lado
pacientes con anorexia nerviosa, anorexia de otros orígenes, descenso de peso inexplicado, que tienen problemas justamente en su masa muscular que se ha consumido y tiene muchas veces fracturas patológicas por la propia enfermedad o porque en realidad la masa ósea se ha disminuido también a la par que se ha disminuido la masa muscular. Muy bien. A ver, si se les ocurre algo. Ujú, ujú. Bueno, ahí vamos a seguir esperando un cachito. Yo para mientras les voy diciendo parte de la respuesta. El tejido óseo y la masa ósea máxima y el depósito de calcio en el hueso depende de las tracciones mecánicas que sufra el hueso. Depende de el trabajo mecánico que haga. Por ejemplo, una persona sentada todo el día en una oficina no va a tener una buena masa muscular, salvo que obviamente salga de la oficina a trotar o a hacer ejercicio, pero estamos hablando de una persona sedentaria, no va a tener buena masa muscular. Por lo tanto, sus músculos o su musculatura no va a traccionar fuerte de los huesos como para ayudarlo a depositar calcio en esos huesos y fortalecerlos. ¿Qué quiere decir esto? Mientras más ejercicio se hace, mejor masa ósea y mejor masa muscular, ya que está bien. Claro, justamente. Estamos hablando de que el músculo estriado, gracias por la pregunta, Gise, es buena pregunta. El músculo estriado se fija a los huesos mediante mecanismos de fijación, ¿sí? En este caso los tendones, ¿sí? Y los ligamentos son los que sostienen a las articulaciones para que puedan actuar los músculos, ¿sí? No confundir tendón con ligamento, ¿sí? Bien, entonces el desgarro es cuando yo someto a este músculo que tenemos acá, por ejemplo, a este que estamos viendo acá, cuando lo someto a un trabajo físico extenuante para el cual no está acostumbrado y sufre la ruptura de algunas de sus fibras. Eso es un desgarro. Puede ser desde micro desgarros, desgarros moderados, desgarros completos, y esto se ve muy bien, se puede hacer diagnóstico y muchas veces puede ser grave, ¿sí? ¿Por qué se desgarra un músculo? Generalmente el músculo se puede desgarrar por ejercicio repentino, rápido y brusco. El músculo necesita, dijimos que es un tejido vivo, ¿no? Que es un tejido vascularizado y que es un tejido inervado por el sistema nervioso. Entonces necesita prepararse, necesita calentar, ¿sí? ¿Y a qué le llamamos calentamiento o precalentamiento? A llenarlo de sangre y preparar a las fibras musculares con oxígeno y nutrientes para poder contraerse bien. Cuando vemos, por ejemplo, este término en un jugador de fútbol que salió a la cancha, va a patear, por ejemplo, al arco, va a patear la pelota y se queda tirado, ¿sí? Y dicen, uy, sufrió un desgarro porque estaba frío, porque no precalentó. Bien, el precalentamiento tiene que ver con movilizar sangre, oxigenar el músculo y favorecer que tenga un buen trabajo.
un músculo metabólicamente activo. Ahora, el esguince es otra cosa, no es el desgarro muscular. El esguince es la distensión de los ligamentos que fijan, ¿sí?, a las articulaciones, ¿sí? Son otras cosas. No es lo mismo. Por eso está muy buena la pregunta, ¿sí? Bien. Bueno, el otro tipo de músculo que tenemos, que no está fijo al aparato locomotor o esquelético, es el músculo cardíaco. El corazón, ¿sí?, tiene músculo estriado, pero cardíaco, que nosotros lo llamamos miocardio. El corazón es una bomba muscular que justamente se contraen todas las fibras en forma rítmica a la vez. Se contraen las aurículas y los ventrículos, aurículas, ventrículos, aurículas, ventrículos. Y así va bombeando continuamente la sangre. ¿Cuáles son las diferencias entre el corazón y el músculo estriado? El músculo estriado esquelético, no cardíaco, es voluntario. Yo decido cuándo iniciar y cuándo parar el movimiento. El músculo cardíaco, si bien es estriado, no es voluntario. Yo no decido cuándo late el corazón, cómo late y a qué velocidad late. El corazón tiene su propio sistema de conducción que descarga entre 60 a 90 veces por minuto. Se llama nodo sinusal y es el marcapasos natural del corazón, ¿sí? Cuando se daña y el corazón empieza a tener arritmias, que es pérdida del ritmo, justamente, lo cual puede ser mortal, sí, puede llevar a una persona a la muerte, se le dice a la persona que necesita un marcapasos externo, fabricado, ¿no? Un marcapasos que se ponen eh, desde afuera, por vía percutánea, lo pone generalmente el cirujano, con unos cablecitos que llegan al músculo del corazón para estimularlo en forma rítmica. Entonces, ¿cómo le llamamos al músculo estriado cardíaco? Es un músculo, ¿sí?, que forma cavidades, lo llamamos corazón, lo llamamos miocardio, y las porciones adyacentes, ¿sí?, son a veces las que continúan estos miocitos, como por ejemplo los grandes vasos. Lo importante es la arteria aorta, que tiene fibras musculares y fibras elásticas. La diferencia es que las fibras musculares del músculo cardíaco son cortas, no son muy largas como las fibras del músculo esquelético. Son cortas, pero tienden a ramificarse. Acá lo vemos en esta imagen, vemos cómo se ramifican en dos o en tres cada porción de la fibra muscular. Se anastomosan también, quiere decir que se van uniendo una con otras. Se conectan por sus extremos. Tienen uniones específicas llamadas discos intercalares. Entre célula y célula hay discos intercalares. Acá los muestra. Son como un realce negro, ¿sí?, de las estriaciones. No tienen discos de unión en todos lados, obviamente. Se caracteriza por la contracción rítmica y potente. El músculo cardíaco tiene mucha fuerza de contracción, rápida y continua. La contracción es rápida, es muy rápida. Y se nota más cuando, por ejemplo, salimos a trotar, ¿sí? Cuando salimos a trotar, el corazón eleva la frecuencia cardíaca
la cantidad de latidos o contracciones por minuto para bombear más sangre hacia los músculos y que podamos oxigenar la masa muscular y hacer ejercicio. Es involuntario, ya lo dijimos, completamente involuntario. Se estimula y se propaga, eh, digamos, por el sistema de conducción cardíaco. La frecuencia y la fuerza de contracción son modificadas por el sistema nervioso. Hay muchos ejemplos de aumento de la frecuencia cardíaca por el sistema nervioso. Eh, Uno de ellos puede ser, por ejemplo, la liberación de adrenalina cuando uno está estresado o tiene una discusión, una pelea con alguien en el trabajo, por ejemplo. Ahí aumenta la frecuencia cardíaca. Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Las noto muy calladas. Muy bien. Bueno, después déjenme algún comentario ahí. Entonces, bien, se entiende. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. La tercera fibra, ¿sí?, que en realidad la llamamos músculo liso. Claro, justamente, Gise, eso es lo que quería que quedara sumamente claro. El músculo esquelético, el que se une a los huesos, como por ejemplo el bíceps, habíamos dicho, es voluntario 100%. No se mueve salvo que yo le dé la orden y lo haga conscientemente, ¿sí? Dejamos de lado las patologías como por ejemplo las crisis epilépticas y otras cuestiones. Vamos a hablar de lo estrictamente habitual dentro de los parámetros normales, que es que el músculo estriado no esquelético no se va a mover si yo no le doy la orden. Distinto del músculo estriado cardíaco, que es sumamente involuntario. Yo no le digo al corazón cuánto latir y cuántas veces por minuto. No, es sumamente automático. Por ejemplo, si yo tengo una infección, estoy presentando fiebre, eso estimula el sistema nervioso autónomo y estimula el aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, una de las cuestiones que puedo encontrar en una persona que está enferma, por ejemplo, una infección viral, es fiebre, pongámosle 39 grados centígrados, y taquicardia, o sea que el corazón aumentó la frecuencia cardíaca por la estimulación del sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, si lo normal debería ser entre 60 y 90 latidos por minuto, encontrar 110 latidos por minuto. Les debe haber pasado que le van a tomar la temperatura a una persona, le toman el pulso o le escuchan el corazón y hace ta 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 ta, porque está muy taquicárdico, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, tiene 110, 120 pulsaciones por minuto, no es normal, algo está pasando, ¿sí? Porque no es algo que la persona pueda controlar, la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y siempre refleja qué pasa con el cuerpo por dentro, siempre. Por eso es un parámetro tan confiable y por eso es parte de los signos vitales. Muy bien. Genial. Bien, Gis. Muy buenas preguntas porque son preguntas que digamos, se nos presentan día a día,
se nos presentan día a día. A veces hay algunas cositas que hay que repetirlas 2 o 3 veces, pero no porque yo me olvide que ya las dije, sino porque son conceptos que, una, son importantes y dos, hay que aclararlos muy bien porque no nos han enseñado esos conceptos y a veces nos cuesta entenderlos o imaginarlos. Este, este mundo, ¿no? Donde nosotros tenemos que imaginar los tejidos, las células, sus funciones, quizás es un mundo bastante desconocido para muchas personas. Entonces, poder entenderlo está bueno, es lindo, o sea, apasiona. Entonces decíamos, el tercer tipo de músculo es el músculo liso. El músculo liso es justamente no estriado, valga la redundancia. Si nosotros miramos las células, son células más poligonales, ahusadas, no son células tubulares, tubulares como por ejemplo las células del músculo estriado, tanto cardíaco como esquelético son tubulares. Estas del músculo liso no, porque su función, la del músculo liso, es formar redes y recubrir. En este caso, el músculo liso forma parte de todo el sistema digestivo. El sistema digestivo tiene movilidad en todo su trayecto, justamente para poder propulsar la comida. Eso se llama peristaltismo. El movimiento del músculo liso se llama peristaltismo. Por ejemplo, el estómago tiene 3 capas de músculo liso en diferentes disposiciones que lo ayudan a mezclar, ¿sí? Y a disolver con el jugo, con el ácido clorhídrico, con el jugo gástrico, la comida. Se habla de que es un músculo muy potente, el músculo estomacal. Entonces, como para fijar un poco más el concepto, decimos que las paredes de las vísceras huecas, de los órganos huecos, como por ejemplo el intestino, el esófago, los vasos, ¿sí? Los vasos sanguíneos, el iris en el ojo, el cuerpo ciliar, y los folículos pilosos, que son esos que se contraen cuando tenemos frío, la famosa piel de gallina, eh, son los que justamente todos tienen músculo liso, todos, todos los que mencionamos. Son fibras, dijimos, fusiformes, pequeñas, independientes, pero que se unen entre sí para aglomerarse, sin estriaciones porque no tienen sarcómeros, no tienen sarcómeros de acortamiento, ¿sí? Y tienen un solo núcleo siempre. La contracción es débil, justamente al no tener sarcómeros, no tienen una contracción fuerte. La contracción es débil, lenta, rítmica, como por ejemplo cuando se propulsa en el intestino la comida. Actúa fundamentalmente para impulsar sustancias. Y ya lo dijimos, se llama peristalsis o peristaltismo. Y restringir por ahí la corriente, en el caso de la vasoconstricción de las arterias. Y la actividad esfinteriana. Otra cosa es que los esfínteres están inervados por el sistema nervioso autónomo y tienen músculo liso, ¿sí? También el músculo liso es involuntario o no voluntario y se maneja, ya lo dijimos, 2 veces a través del sistema nervioso autónomo. ¿Mm? Bien, ¿cómo vamos? ¿Sabían que el sistema digestivo, el aparato digestivo, en su longitud tenía
en las paredes, músculo, musculatura lisa, sabían, no sabían, más o menos, se lo imaginaban, no sabía, bien. Es algo que se omite mucho en la escuela, en la secundaria. Bien, yo no lo sabía, pero me lo imaginé exactamente. Uno a veces lo puede imaginar, pero a veces cuando uno lo imagina, imagina el mismo tipo de músculo con el cual nos desplazamos dentro del corazón y dentro de las vísceras. Claro, Gise. En realidad nunca terminamos de aprender porque siempre vamos profundizando. Eso siempre es bueno, o sea, seguir preguntándonos cosas a medida que vamos aprendiendo. En este caso, en este caso y en este dibujo, ustedes fíjense que tenemos, como pueden apreciar, se aprecia muy bien, algunos músculos esqueléticos, o están fijos al esqueleto y sirven para la movilidad y el tono muscular. Tenemos músculos estriados esqueléticos en diferentes áreas del cuerpo y cada uno tiene sus características especiales. Podemos empezar desde arriba, desde la cabeza hacia los pies, en forma cefalocaudal, mencionando algunos, como el músculo orbicular del ojo, que es un músculo que tiene la disposición de las fibras en forma circular. Es raro, es raro, es muy único por ser justamente circular. Digástrico, ¿sí? El homoioideo es un músculo que, como ustedes ven, viene en una dirección, tiene tejido conectivo y pareciera que tuviera otro músculo y otro tejido conectivo o tendón que lo fija. Entonces parecieran como dos músculos en una misma estructura. Por eso se lo llama digástrico. Después tenemos el deltoides. El deltoides lo conocemos todos. Más de una vez nos pincharon y nos pusieron una vacuna en el deltoides. El deltoides se le llama multipeniforme. Tiene muchos paquetes de fibras musculares, uno al lado del otro, unidos justamente por un tendón. Es bastante evidente. Y aparte tiene otra cosa que en su función, si uno levanta el brazo hacia adelante, así, hacia adelante, actúa la parte solo anterior del músculo. Si uno levanta el brazo de costado, actúan las fibras de la parte media que están acá. No actúa ni la anterior ni la posterior. Y si uno levanta el brazo hacia atrás, actúan las posteriores y las otras dos no. Eso se puede ver mucho, por ejemplo, en los jugadores de básquet, en los jugadores de vóley, cómo es la activación independiente de de los distintos paquetes. Después tenemos el pectoral o pectoral mayor, que es un músculo convergente, así se lo llama. La diferencia que tienen es que este músculo tiene fibras dispersas que se van a usar y a unir cada vez más y va a trabajar como si fuera uno. No es posible contraer una porción perdón, del pectoral
como en el deltoides, y la otra no. El pectoral actúa en su conjunto. Por eso se lo llama convergente. Después tenemos otro, que es uno fusiforme, ¿sí? Por lo alargado que es, y se llama bíceps porque tiene dos estructuras que se insertan con sus paquetes, de fibras musculares. Entonces, se le dice bíceps, en este caso bíceps braquial, y es de forma fusiforme. Bien, bajando un poquito más en la región ya del abdomen y parte de la parrilla costal baja, tenemos un músculo plano. Este músculo plano es paralelo a la pared, forma parte de la pared, delimita parte de la pared abdominal con su aponeurosis. Entonces, el músculo no continúa todo el trayecto. El músculo, como lo vemos acá separado, se inserta en la región costal, avanza hacia la línea, un poquito más allá de la línea hemiclavicular, un poquito más allá, y todo lo blanco es la aponeurosis, el tejido conectivo eh, grueso que lo fija a la línea media, ¿sí? Este es el oblicuo externo. Cuando uno hace abdominales oblicuos, que es ponerse de costado y levantarse, trabaja esta zona, ¿sí? Las personas le llaman la zona del flotador, dicho sea de paso. No, no tiene nada que ver con la anatomía, es una cuestión social, ¿no? La del flotador. Pero bueno, cuando se trabaja conscientemente la región de la pared abdominal, se trabaja el músculo oblicuo externo. Los otros músculos tenemos el cuadrado recto del abdomen. ¿Qué es el cuadrado recto del abdomen? La pared anterior del abdomen tiene ambos rectos de ambos lados. El izquierdo no lo vemos por el oblicuo que lo tapa con su aponeurosis, pero del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, lo podemos ver. El recto del abdomen en realidad se le llama cuadrado porque es como que si tuviera cuadraditos, ¿sí? Y tiene 4 unidades con inserciones o intersecciones tendinosas entre sí. Está, digamos, en la parte anterior, es el que trabaja sobre la flexión del abdomen, que es la aproximación del pecho hacia la cadera, ¿no? Esa es su función específica. Y bueno, y también se lo trabaja mucho en los deportistas, en los- en las sesiones de abdominales. Después tenemos otros tipos de músculo, como por ejemplo el bipeniforme. Si nosotros teníamos este que era el multipeniforme, tenemos otro que es el recto femoral. Acá vemos la inserción, que tiene las fibras como separadas en dos usos, pero es el mismo. No es como el bíceps femoral, perdón, bíceps braquial, que se separan las fibras. No, acá las fibras, si bien están en disposición contraria una de un lado y del otro, no se separan, ¿sí? Se insertan ambos lados, proximal y distal, eh, con la misma fijación tendinosa. Después tenemos otro músculo muy importante, que es el sartorio. El sartorio vemos que
va a la región interna de la rodilla y va a la región externa de la cadera. ¿Sí? El sartorio es un músculo paralelo y delgado, muy delgado. Cumple una función específica. Después tenemos otro tipo de músculo, ¿sí? Como el extensor largo de los dedos del pie, que su nombre lo dice, y es unipeniforme, porque todas sus fibras viajan en la misma dirección, pero la particularidad es que tiene una fijación con un tendón dividido en 4, ¿sí? Y ese extensor largo de los dedos justamente permite elevar los 4 dedos del pie, salvo el dedo gordo, los 4 dedos del pie a la vez. Ese es el extensor. ¿Cuándo se ve dañado? Se ve dañado generalmente cuando hay una fractura grande de tibia y peroné que lo compromete, lo secciona y la persona queda con el pie hacia adentro sin poder caminar adecuadamente o apoyar el pie adecuadamente. Bueno, acá todo lo que dijimos, ¿no? En la página 31, si mal no recuerdo, sí, 31, están los distintos tipos de músculos, los planos, los peniformes, fusiformes, convergentes, cuadrados, circulares o esfinterianos, etc. Bien, ¿cómo vamos? ¿Se me durmieron, marearon? Es interesante, la musculatura es interesante. Las fijaciones tendinosas también. Este hombre que estamos viendo acá no es una anomalía de la naturaleza, sino que yo les explico este dibujo para después. Probablemente ahondemos en este dibujo en la clase que viene. Este es un hombrecito de frente y este es un hombrecito de espalda. Y se ponen así justamente para ver en la misma persona, que no es deforme, sino que está cortado en el medio y rotado, los músculos anteriores y posteriores del cuerpo, e ir comparando una región con la otra. Yo les decía para que no, porque yo la primera vez que vi algo así, no entendía muy bien los reparos anatómicos. Obviamente son distintos cuando uno se los pone a ver, ¿no? Pero a veces confunde. Bien, bueno. Vamos bien, ¿no? Estamos como para empezar a ver algunas placas. Bien, bien. ¿Se acuerdan que habíamos dejado más o menos por acá, en lo que era infecciones de hueso? Yo creo que les había explicado esta imagen y esta imagen, ambas. Una era una infección de un tipo y otra era de una infección de otro tipo. Si no, las volvemos a mencionar. Estamos en la parte de infecciones de hueso, que se llama osteomielitis, pero las vemos juntas, las vemos juntas. Las artropatías, las infecciones de hueso y compromiso de la masa muscular están acá, justamente. Bien, ningún drama.
Yo prefiero explicar un poquito más y que quede sumamente claro porque son cosas que vamos a ver. Bien, en la vida diaria, en la práctica diaria, ¿no? Bien, nosotros tenemos este paciente. Este paciente viene con un dolor localizado, fiebre, malestar, enrojecimiento de la pierna, y a nosotros nos toca, ya sea por guardia o por una consulta, al traumatólogo sobre todo, hacerle una placa. Bien, entonces vemos tibia y peroné, vemos la región del tobillo y punto, nada más. Pero notamos que en este paciente, a nivel de la piel, como se ve acá, hay una gran inflamación en todo esto. Esa inflamación que tiene, aparte de estar roja la zona y caliente, supura, sale pus, sale pus. Entonces, ¿qué decidimos nosotros a pedido del traumatólogo? Poner con una jeringa con contraste a través del canal que formó la infección, la pus. Y entonces, ¿para qué querría yo ponerle contraste, ¿sí?, a una úlcera que justamente lo que despide es pus? En este caso, al médico se le planteó, ante la gran inflamación que tiene el paciente, si esta infección que vemos en la piel en realidad no viene del hueso. ¿Cómo se le pudo haber planteado? Uno agarra esta región de la pierna y agarra esta región del pie, lo hace así y ve movilidad que no debería estar, una fragilidad en esta zona, con grandísimo dolor. Esta es una persona que ya está tomando antiinflamatorios, yo le hago la maniobra y salta de dolor. Entonces nos pide el traumatólogo o el clínico que por favor le pongamos contraste con jeringa. Nosotros ponemos el contraste con la jeringa a través de la úlcera que hay en la piel. Bien, ¿qué pasa? El contraste va pasando por la úlcera y en un momento pasa la cortical del hueso y llega hasta la zona medular. En ese momento nosotros sabemos que este es un diagnóstico de osteomielitis confirmado, confirmado. Ahora, si nosotros no tuviéramos este contraste porque no lo hicimos, francamente, o no lo tenemos a la disposición, le hacemos la placa, simplemente la placa. Empezamos a seguir en principio la línea del hueso y vemos como la parte proximal tiene esta alineación y la parte distal del hueso tiene esta otra alineación. Tiene dos ejes distintos. Esto no es normal. Uno diría, bueno, una fractura. El paciente te dice que en realidad nunca tuvo un golpe en esta región, un trauma, un traumatismo, pero sí que empezó a sentir fiebre y dolor que no puede explicar, pero que están localizados. Bien, eso va a favor de una osteomielitis. Cuando nosotros seguimos la cortical del lado izquierdo, vemos una reacción perióstica muy grande. El periósteo es algo que no debe verse. Es una membrana muy fina que tiene 1 milímetro, 2 milímetros, puede llegar a 4 milímetros, algo así. Y es muy fina. Cuando reacciona y se separa del hueso, es porque hay un proceso inflamatorio muy grande.
y probablemente parte de la secreción purulenta esté viajando por debajo del periósteo, haya reaccionado con como una inflamación, intentando contener la inflamación. Entonces nosotros con el despegamiento del periósteo, lo heterogéneo que es el hueso, la pérdida de alineación, el enrojecimiento local, sin el contraste, podemos hacer el diagnóstico de osteomielitis. Bien, Gise nos pregunta si esto puede acarrear un cáncer de hueso o si, digamos, está equivocada en el concepto. Bien, lo que tenemos que tener en cuenta, Gise, es que el principal problema del paciente en este caso es la infección. Pero hay dos cosas importantes para decir. Dos cosas. Una, muchas veces lo que primero tenemos es un cáncer de hueso que se sobreinfecta. Y la infección es lo que estamos viendo, pero en realidad empezó como un cáncer óseo. Por ejemplo, el osteosarcoma, que es un cáncer maligno de hueso, crece rápido localmente, se necrosa, o sea, mueren parte de las células porque crece rápido localmente y se sobreinfecta. ¿Sí? Entonces, en ese caso se nos plantea la destrucción del hueso. En este caso, la destrucción del hueso no es masiva, no hay una infiltración con desaparición completa de la parte medular y la parte cortical. No hay. Pero el cáncer, si hubiese, digamos, destruido la estructura del hueso y estuviera infectado, prácticamente no tendríamos periósteo porque lo invade completamente y es difícil que haga una fístula hacia la piel, no imposible, es difícil, pero más difícil es que el paciente venga caminando, como podría ser este caso, a consultar, porque la destrucción ósea es masiva. El osteosarcoma es un tumor muy destructor, muy destructor. Lo otro es que la infección no controlada en forma crónica puede llevar a cambios inflamatorios malignos, tanto en las células del hueso, que son los osteocitos, como en las células del tejido conectivo. ¿Sí? Lo que no está directamente ligado en el 100% de los casos es que vos tengas una infección y se transforme sí o sí en un cáncer. Decimos que puede pasar en un pequeño porcentaje de personas y que es más frecuente, mucho más frecuente, un cáncer de hueso infectado que una infección que pasa a ser un cáncer. ¿Sí? Por eso está buena la pregunta. ¿Sí? Entonces, después de hacer las disquisiciones, cuando miramos la leyenda dice fistulografía, o sea, se aplicó material de contraste a través de una úlcera que terminó siendo una fístula, un camino tortuoso de salida de la infección. La osteomielitis fistulizada del tercio inferior de la tibia, con lo que se llama secuestro óseo. O sea, un daño bastante grande y localizado. Bien. Uy, perdón. En este caso es distinto. Bien. ¿Qué región anatómica estamos viendo? ¿Se puede saber?
¿Hay algún reparo anatómico, algo que me diga dónde estoy? En la anterior teníamos el tobillo, ¿no? Por ejemplo. En esta parece ser el fémur, sí, pero ¿por qué? Parecería. Ujú. Bien, exactamente. Vemos los huesos de la cadera. No se alcanza a ver, pero acá debería estar la sínfisis pubiana. Y vemos parte de lo que sería la cabeza del fémur. Posteriormente, vemos la continuación de la cabeza ya completamente desdibujada, como si estuviera con una pérdida de sustancia ósea muy acentuada, una osteoporosis fuerte de esta zona, pero, pero vemos que no se continúa la estructura anatómica habitual del fémur. Lo que sí vemos es que la cortical como tal y la parte medular no se distinguen. Si uno tuviera que suponer, esto es más radiopaco que incluso los huesos de la cadera. Entonces uno podría decir, preguntarse a uno mismo, ¿no? ¿Esto será una reacción ósea grave, fuerte, por una enfermedad inflamatoria que haya llevado al hueso a depositarse en forma anárquica, sin seguir un patrón habitual, y a generar estos relieves que no son naturales, y acá en esta región sobre todo, lo vemos bastante heterogéneo, no solo lobulado, sino heterogéneo. Se pueden ver como eh, puntos tipo sacabocado, por lo menos en tres partes. Acá veo una cuarta, una quinta, y si somos muy estrictos y finitos, acá podemos decir una sexta parte, donde pareciera que le hubiesen hecho un sacabocado al hueso. Podría ser, sí, podría ser. Podría ser un reemplazo fibroso del hueso por una reacción muy grande a una inflamación o a una infección. También podría serlo. Lo que sí estamos de acuerdo es que este hueso no es normal en su estructura, ha, ha hecho una reacción severa, está lobulado, está heterogéneo. No podemos saber mucho más, salvo que la anatomía no es la correcta tampoco. Entonces, cuando bajamos y vemos la leyenda, nos dice, esta es una radiografía frontal del fémur y se aprecia un tipo de osteomielitis que se llama esclerosante del tercio medio e inferior del fémur. ¿Qué es la osteomielitis esclerosante? Es una infección grave que lleva a una producción de fibroblastos, o sea, tejido conectivo propio del hueso, que se calcifica después. Y por eso esta reacción que es bastante anárquica y no sigue la estructura del hueso. Hay otra enfermedad
que se llama enfermedad de Paget. Algunos le dicen enfermedad de Paget. En realidad se llama enfermedad de Paget, que es una infección viral del hueso típica del fémur, donde hay parches, como en este, de tejido óseo muy radiopaco. Bien, muy perfecto. ¿Cómo vamos? Algunas imágenes interesantes, muy interesantes. Muy muy bien, buenísimo. Muy bien. Bueno, una imagen que tiene muchas cosas, muchas cosas. La voy dejando ahí un segundo para que la miren. De esta imagen podemos decir unas cuantas cosas. Bien. Bueno, en principio, vamos a empezar de a poco, porque esta imagen tiene mucho que decir. Nosotros podríamos decir, digamos, como para ubicarnos anatómicamente, que estamos en la región de la rodilla, vemos la parte distal del fémur, proximal de la tibia, peroné. Podríamos decir eso, o sea, en primer momento. Si nosotros somos la que sacamos la radiografía, somos los técnicos, obviamente ya sabemos que es una rodilla porque la estamos irradiando en esta región. Pero bueno, si nos muestran la imagen y la tenemos que describir, mencionamos los reparos anatómicos. Ahora, en esta imagen hay muchas cuestiones en las partes blandas y en la parte ósea. Una de ellas es que si todo esto son partes blandas, piel y masa muscular están muy inflamados porque habitualmente no tienen la misma densidad ni por asomo que podría tener el hueso, ¿no? Por un lado. Entonces podemos inferir que hay una inflamación del tejido celular subcutáneo, de la masa muscular, que es muy importante. Si seguimos los contornos de la inflamación, vemos cómo continúan quizás más del lado externo de la pierna que del lado interno. Claro, justamente. A eso vamos, Flor. Fíjate que vamos a mirar un poquito otra imagen que tengamos por acá. Bien, fíjate que, como estamos hablando de infecciones, intentamos comparar, por ejemplo, en el tejido celular subcutáneo y piel y músculo, alrededor de este fémur. Este fémur obviamente está infectado, pero la inflamación y cambios en la piel, tejido celular subcutáneo y músculo están en la región interna más que en la externa. Fíjate que las partes blandas casi no deberíamos verlas, como acá, pero se notan bien definidas y con ciertos relieves que son característicos de la inflamación, propia de la infección que está cursando la persona. En esta, fíjate cómo se puede ver mucho
el tema de las partes blandas y sobre todo este relieve que no es normal. ¿Por qué? Porque acá en esta región la piel y el tejido celular subcutáneo vienen pegados al hueso. Si uno se mira la pierna del lado externo, acá tenés el maleolo y la piel viene pegada al hueso. No hay espacio en esta zona. ¿Y por qué tenemos un despegamiento que podría ser fácil 4 centímetros de inflamación donde se ve toda la piel? No, perdón, no la piel, sino el tejido celular subcutáneo y parte de la fascia, ¿sí?, muscular, ahí toda inflamada. Bueno, justamente esto es lo que nos hace pensar que estamos viendo ese grado de inflamación acá y de que no es una rodilla que no le esté pasando nada a la piel ni al tejido celular subcutáneo. Si se ha despegado tanto, por así decirlo, la piel de la articulación y están tan heterogéneos los tejidos por debajo, uno dice, hay una inflamación, que aparte es heterogénea, ¿m? Aparte es heterogénea, y coincide con muchas anomalías óseas. Primero, vamos a intentar seguir la parte distal del fémur. Vamos a la parte cortical, a la región cortical. Uno la va siguiendo y no tiene las características habituales como esta cortical, por ejemplo, ¿no? Está bastante pálida la cortical. Debería ser más radiopaca y está radiolúcida. Y en esta región ya empieza a ser completamente heterogénea. Completamente heterogénea. La parte de la articulación del fémur con el platillo tibial está completamente desdibujada, heterogénea, y tiene imágenes como en saca bocado también, que son muy evidentes, muy evidentes. Está como tortuosa la articulación, la región de la articulación. No se puede evaluar el espacio interarticular que prácticamente no existe. Fue completamente destruido el espacio interarticular. Completamente. Algo se lo llevó puesto. Si vemos la región externa, tenemos no una imagen en sacabocado como estas, o una imagen heterogénea. Directamente la enfermedad le destruyó en forma angulada un pedazo de la región articular del fémur. La destruyó. Esto es como si hubiesen amputado linealmente un pedazo de la región cortical y esponjosa de la articulación por parte del fémur. Si seguimos y miramos un poquito en lo que nos deja ver esta región, notamos que esta parte, que es la región que se corresponde con la cápsula articular, está completamente inflamada, porque si la seguimos con la vista, está circunscripta la cápsula. Hay que obviamente afinar mucho el ojo para verlo. Lo estamos, digamos, deduciendo. Si bien la musculatura por arriba está inflamada, la musculatura, la inserción termina por acá, la cápsula por dentro deja ver, primero, que se amputó un pedazo de hueso, y segundo, esto, que es un líquido muy heterogéneo,
que parecería ser pus, o sea, un líquido purulento dentro de la articulación. Esto lo vamos suponiendo con todo lo que vemos. Este es un paciente o una paciente que viene con impotencia funcional, mucha fiebre de varios días de evolución, con la imposibilidad de apoyar, imposibilidad de que se le hagan maniobras o toque la región, con una zona roja edematizada muy grande. Generalmente vienen con hielo, con antiinflamatorios, etcétera. Y si nosotros vamos a ver después de escribir la placa, qué pasó, es la radiografía frontal de la rodilla afectada por lo que se llama artritis séptica. Bien, ¿cuál es la diferencia entonces entre osteomielitis y artritis séptica? La osteomielitis es la inflamación primaria del hueso, primaria, dentro del hueso. ¿La osteomielitis es grave? Sí, sí, pero no tan grave como la artritis séptica. La artritis séptica es sumamente destructiva. Si no se hace tratamiento inmediatamente en agudo, la persona pierde la articulación porque la artritis séptica son bacterias purulentas, citotóxicas que destruyen toda la articulación. Así de sencillo y así de grave. En esta persona han destruido toda la articulación en forma irreparable, salvo, salvo por reconstrucción quirúrgica y materiales como los materiales de reemplazo de rodilla. Esta persona en realidad no se le puede hacer una reconstrucción en primera instancia. Esta persona primero hay que tratarle la artritis séptica, que son bacterias que primero ingresaron a la articulación y desde la articulación destruyeron el hueso, separaron el periósteo, se comieron parte de el fémur y siguieron avanzando sobre la musculatura. ¿Sí? Más allá de eso, lo primero que hay que hacer es tratar y curar la artritis séptica. Luego, en una segunda instancia o tercera instancia, hacer una reconstrucción de la articulación. La artritis séptica siempre es una urgencia para nosotros y para el paciente sobre todo, porque necesita tratamiento y limpieza inmediatos de la articulación. No basta con dar antibióticos. Le podés poner antibióticos por vena inmediatamente, pero si no abrís y limpiás la articulación y sacás todas las bacterias que sean posibles, el paciente pierde la articulación. Eso es una artritis séptica. Ujú. Bien. Bueno, y en esta radiografía, ¿qué podemos ver? A ver. A ver, ¿quién se anima? Les dejo 2 minutitos para mirarla bien, apreciarla. Tiene mucha patología también como la de arriba. Mucho compromiso de todos los tejidos. Ujú. Bueno, tomo un mate más.
Veo si me pusieron algo. Bien. Bueno, está bueno, digamos, por las estructuras anatómicas que medianamente se ven, porque hay mucho compromiso de todos los tejidos. Uno podría decir que es una radiografía de pie. Lo que pasa con esta radiografía es que está muy comprometido. Los tejidos adyacentes a la parte ósea, muy comprometidos, con un realce inflamatorio muy grande. Esta persona probablemente venga en silla de ruedas, no puede ni tocarse ni apoyarse este pie. Y el técnico que le hizo la radiografía, eh, obviamente se lo hizo con analgesia, todo aplicada por el médico de guardia, pero, pero así todo, la técnica es dificultosa por el gran dolor de la persona ante esta patología. Nosotros tenemos un compromiso muy grande del tejido celular subcutáneo, pero a expensas del daño articular. El daño articular es muy grande. ¿Cómo sabemos que hay daño articular? Primero que nada, están completamente desdibujadas las articulaciones. Completamente. Son heterogéneas y no hay forma de poder seguir la cortical de los huesos hasta la articulación. Si uno o si cualquier persona sacara esta imagen y me mostrara solo una articulación y me dijera que es una infiltración por un cáncer, yo le creo. Yo te soy sincero, yo le creo. Digo, bueno, un cáncer que localmente destruyó el hueso y se infiltró la articulación y la desdibujó completamente. Es creíble. Es un diagnóstico diferencial. Ahora, cuando me muestran todas las articulaciones del pie comprometidas de la misma manera, evidentemente no es un cáncer, ¿sí? Una osteomielitis. Bueno, la osteomielitis es muy rara en la región del pie, salvo que tengamos un paciente diabético que tenga una úlcera, que haya progresado y haya infectado uno de los huesos del pie. ¿Es posible? Sí, y lo hemos visto, pero no de esta manera. Bien, entonces, una artritis séptica, que era lo que veíamos arriba, sería raro, muy raro una artritis séptica en el pie. Sería raro. Segundo, en todas las articulaciones, no. Acá hay otro tipo de enfermedad. Otro tipo de enfermedad. Esta enfermedad aparenta, por lo que se ve, respetar un poco la cortical del hueso, no avanza mucho y se centra en la región periarticular, donde infiltra completamente, causa un patrón moteado, eh, heterogéneo, disparejo, con gran inflamación de los tejidos adyacentes y llama la atención. Llama la atención porque destruye prácticamente el espacio articular, genera una reacción ósea leve, pero la genera, y muchas imágenes heterogéneas también en sacabocado
lo cual llama, o sea, a esas imágenes, ¿sí? Que son osteolíticas, las podemos ver en otras enfermedades, pero ver tantas imágenes osteolíticas juntas es rarísimo, tanto como el compromiso de esta pobre persona que tiene una enfermedad compleja. Nosotros en este caso tenemos una enfermedad inflamatoria que ha tomado todas las articulaciones del pie, que se llama artropatía neurotrófica, y la verdad que es un proceso inflamatorio muy grave en el cual, bueno, hay que empezar a hacer tratamientos específicos con traumatología para ver si se revierte esta situación. Puede o no revertirse, y lo que no sabemos nosotros es si esto es agudo o crónico. ¿Por qué? Porque si fuera una inflamación aguda, digamos, no tendríamos tantos cambios y osteólisis y no se vería tan desdibujado. Esta parece una enfermedad crónica reagudizada por la reacción de los tejidos blandos. Entonces quizás haya poco que hacer, más allá de calmar la inflamación, evitar que se reagudice de nuevo y poco más, calmar el dolor en esta o este paciente. Bien, bueno. A partir de la próxima clase podríamos terminar em, con la parte muscular y trabajar sobre las siguientes imágenes, que son todas muy, pero muy, pero muy interesantes. Muy interesantes. Bueno, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Qué les ha parecido la clase? Vamos a dejar de compartir. Muy bien. Me ha gustado, bueno, las preguntas que han hecho en la clase, que son buenísimas y nos han dado mucho, mucho que trabajar y seguir profundizando. Así que bueno, lean esas páginas que repasamos, que son 3, 4 páginas de nuestro libro de anatomía y 2 o 3 páginas de nuestro libro de radiología. Muy interesante, dice Paula. Sí, coincido completamente, Paula. Interesantísimo. Bueno, a seguir estudiando, a seguir leyendo, a seguir mirando imágenes, a seguir mirando un poquito de anatomía para correlacionarlo. Y bueno, yo me despido, les deseo una muy linda semana, resto de semana, porque estamos a miércoles, y un muy buen finde. Así ya lo pasan lindo, leen y nos vemos la otra semana. Les mando un abrazo enorme. Un saludo grande, Flor, Gise, Paula. Muchas gracias a ustedes también. Un abrazo.